Mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios, compañeros que se encuentran en este programa académico, nuevamente, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo, esperando que todo este día de trabajo, esta semana, haya sido de lo más fructífera. Sabemos que estamos aproximándonos a fechas justo de salida, no somos militares en los grupos de salida, o los estamos en escuelas en los dos grupos. Entonces, ahí... tal vez puede ser que esa sea una de las situaciones que ocurrió, porque el que no estaba en funciones y no tenía nada sábado y domingo, podría haber ya tranquilamente dirigido a su lugar de destino. Tal vez puede que haya sido eso. Pero bueno, en todo caso vamos a continuar, mi coronel. Este día tenemos un tema bastante rápido, bastante sencillo. De hecho, está preparado una actividad interactiva en su plataforma que algunos ya lo han empezado a desarrollar acerca de la terminología CIMIC, que por si acaso voy a explicarles al final, pero entiendo, ya se ve en la administración de la plataforma que ya lo están realizando, así es que solo complementaré alguna idea básica. Entonces, vemos los conceptos y terminologías CIMIC, hay muchísimos, ¿cierto? Justo Magali en la anterior clase había mencionado que este mundo de la asistencia humanitaria, bueno, de hecho, todo este mundo de Naciones Unidas, al ser un ambiente multinacional, multidimensional, especialmente con países, o más bien han adquirido o han asociado muchas de las situaciones de países que tienen su doctrina OTAN, ¿no es cierto? Entonces, esa característica de tener full acrónimos no se ha escapado de este tipo de actividad. Entonces, hay muchas cosas que pueden quedar un poco por desconocimiento. Hay muchos términos que son similares o son sinónimos, como el que ya nos hizo la corrección Magali acerca de seguridad y protección, por ejemplo. Entonces, que en el momento de realizar la asistencia humanitaria tenemos que emplear los términos más adecuados posible para evitar tal vez malos entendidos. Entonces, vamos a continuar, mi coronel. A continuación vamos a presentar de todo lo que ustedes tienen en su manual. Hemos seleccionado creo que los más importantes. Hemos dejado otros justamente para que ustedes realicen los trabajos, y habrán otros más que ya queda a su criterio continuar con la investigación y verificar cuántas situaciones más hay acerca de la terminología de coordinación y asistencia humanitaria. De hecho, justo también Magali les había mencionado acerca de que tenían que inscribirse en la plataforma Esfera, un manual bastante extenso y que les permite, bueno, es como Vademecum, que tendrá mucho de estos contenidos justamente. Entonces, bastante interesante. Ahora bien, vamos, como les mencionaba, con los principales términos. Permítame, me está obstaculizando la pantalla. Ya, ahí está. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar con acción humanitaria. No sé si vamos a cambiar. El capitán Legarda nos puede indicar cuál es qué es lo que usted entiende acerca de acción humanitaria, por favor. Mi mayor, señor oficiales, buenas noches, personal presente. Bueno, la acción humanitaria son todas las actividades o eventos que hacemos en situaciones de, de emergencia, en diferentes situaciones de los diferentes países a nivel mundial que estamos participando con la ONU. Considerando eso, también es esencial manifestar los recursos y también el personal de talento humano que se emplea en esas situaciones.
En sí sería todo lo que, como dice, bueno, ahí está el concepto básicamente, que son las actividades que de asistencia y protección y promoción, que son esos tres términos que abarcaría la acción humanitaria, mi mayor. Muy amable, ¿no es cierto? En respuesta justamente a necesidades humanitarias, situaciones complejas, ¿no es cierto? Situaciones antrópicas, situaciones de desastres naturales, todas esas situaciones que de una u otra forma generan sacar al Estado como tal, a las personas de su situación normal de vida, ¿verdad? Y que lógicamente necesitan esa mano, ese apoyo. Crisis humanitaria es la situación en la cual, miren, la salud y las vidas y el bienestar de una población se encuentra en peligro. ¿Por qué? Por la interrupción de su vida o de su rutina diaria al acceso de los bienes y servicios. Por eso es que nosotros escuchamos, ¿no? Y es bastante frecuente, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a las situaciones de paros, el último que tuvimos que fue bastante prolongado, ya se presentó justamente situaciones de crisis humanitaria, porque el acceso de bienes y servicios a ciertos sectores ya era limitado. Dale una fotita de ahí, mi vida. Por favor, si es que hay alguien que tiene el micrófono prendido y está usted utilizando el audio, si es que es tan amable. Entonces, está claro, entonces bastamos, algunos de estos términos, inclusive nosotros tenemos ya mucha familiaridad porque se utilizan de forma continua en las operaciones militares que nosotros realizamos inclusive. Los agentes humanitarios, ¿cierto? Son civiles comprometidos, personal civil comprometido con principios humanitarios y que participan de actividades humanitarias. Ojo, ¿no es cierto? Las fuerzas militares no se consideran como agentes humanitarios, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos el error en nuestra terminología, indicar que nosotros también somos parte de esos agentes humanitarios. Pero ya sabemos, ¿no es cierto? Eso, nosotros no somos parte de eso, nosotros somos el contingente de seguridad, el contingente militar o policial, de acuerdo a cada una de las especialidades. Desastres naturales, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Son acontecimientos ocurridos por situaciones de la naturaleza, ¿cierto? Que afectan de una u otra forma en menor o mayor escala de acuerdo a qué es lo que del evento que haya ocurrido, y esa situación o esa afectación es tanto en la parte humanitaria, en la parte económica y la infraestructura de una región. Y cuán más afectado sea las regiones, país, mucho más aguda será la crisis que se lleve, ¿cierto? Mi coronel Lozada, tal vez si nos puede ampliar su criterio sobre resiliencia. Bueno, resiliencia en este caso vendría a ser todos esos factores que a lo mejor podemos disponer cada uno de nosotros, aparte, a más del conocimiento, a más de también conocer las normas, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros, en este caso, tomar todas esas consideraciones para tomar una decisión. Ya, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel. Entonces, justamente, ¿cierto? Y aparte de lo que dijo mi coronel, ¿cierto? La resiliencia es de esa capacidad, como ahí bien lo dicen, o sea, que tiene todo ser humano o que debería tener todo ser humano para recuperarse de situaciones de crisis, de situaciones de guerra, de situaciones de una violación, de una situación de una enfermedad, de cualquier cosa que le saque del estado normal a una persona. Lo importante es que justo tenga esa capacidad, esa resiliencia para superar ese obstáculo y continuar adelante. Por eso hay el término, ¿cierto? Se debe construir o tender a que la sociedad, que es nuestra sociedad, es nuestro país, sea un país o una sociedad resiliente, y de hecho, creo que somos un país resiliente porque nos han pasado muchas cosas y de esas cosas nos hemos levantado en mayor o menor, con mayor o menor velocidad que en otros
lugares, correcto, ¿no es cierto? Y esa resiliencia también va a determinar que cómo un país pueda recuperarse mucho más rápido o no. Los países que tienen una mejor resiliencia, por ejemplo, lo último que estamos viviendo, tema COVID, que mejor se recuperó, el que tuvo mayores posibilidades o su gente actuó de una mejor forma, tuvo una mejor recuperación, más rápida, ¿verdad? Entonces, es esa capacidad que tenemos o que deberíamos tener todo ser humano. La vulnerabilidad es una característica y características y circunstancias que hacen susceptibles a los efectos dañinos de la amenaza, ¿cierto? Cuán vulnerable puede ser a esa amenaza, a ese riesgo que se encuentra ahí latente, ¿cierto? Capacidad de afrontamiento. Miren, es la habilidad del uso de los recursos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vamos a afrontar justamente, ¿cierto? Eso, ¿cómo vamos a distribuir de forma más adecuada esa destreza que nosotros vamos a tener para disponer y enfrentar y gestionar las situaciones adversas que se estén presentando, ¿cierto? Esa, cuan más capacidad de afrontamiento tenga un país, muchísimo más rápido sale de las situaciones críticas que se vayan presentando, ¿verdad? Ya. Asistencia humanitaria. Justamente es la acción de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las personas necesitadas como consecuencia ¿de qué? De la crisis humanitaria. ¿Sí? Esa es toda esa capacidad que se debe tener para realizar de forma efectiva ese alivianamiento a las situaciones de crisis que sufren las personas o determinadas regiones. Protección son las actividades orientadas a asegurar el completo respeto a los derechos individuales. Llámese derechos individuales, ¿cierto? Al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y el respeto y protección al derecho de los refugiados, ¿verdad? Entonces, en esos tres ámbitos actúa este tema de protección. Actividades de reacción son las actividades para convencer a las partes en conflicto, miren, de abstenerse de los abusos o proporcionar los cuidados médicos básicos. Entonces, las actividades de reacción, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿verdad? Ahí se necesitan realizar actividades de reacción para justamente, y eso es lo que están realizando allá, lo que se está realizando allá, tratar de instar a las partes para que de una u otra forma actúen en apego al derecho de la guerra y abstenerse, ¿sí?, de cometer situaciones que en lo posterior sean consideradas como crímenes de guerra. Respuestas correctivas. Sí, aquí esto es importante, ¿no es cierto? Son actividades para devolver la dignidad a las personas y garantizarles unas condiciones de vida adecuadas después de un abuso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo conocido, o ustedes habrán escuchado, en Haití, en MINUSTAH, hubo un caso de violación a un menor de edad por parte de tropas o del contingente uruguayo. ¿Verdad? Mentira, porque hubieron varias especulaciones, situaciones, sin embargo, como ya les había mencionado, la política de Naciones Unidas es cero tolerancia ante ese tipo de situaciones, ¿correcto? Entonces, ¿dónde viene la respuesta correctiva? Todo ese proceso, ese seguimiento, ese acompañamiento que realiza, en este caso, Naciones Unidas el organismo específico encargado de ese tipo de asunto, ¿cierto?
para realizar una corrección después de que se ha cometido esa situación. Eso sí, eso va de la mano con la repatriación de las personas que cometieron, el cumplimiento o sea, que se haga justicia respecto a los perpetradores y, lógicamente, las reparaciones debidas hacia la persona, tanto pues, en lo económico y lo más importante en lo psicológico, ¿verdad? Refugiados. Son las personas que han cruzado la frontera estatal reconocida internacionalmente. Aquí, por favor, el señor Mayor Ibarra, si me ayuda con la diferencia entre refugiado y desplazado, porque a veces nosotros vivimos, ¿cierto?, todo el tiempo, de hecho somos un país de paso de personas que se encuentran en situación de movilidad. Afirmativo, mi Por mayor. favor, Buenas noches, ayúdame. señores oficiales. Buenas noches. Solito, mi mayor. La calidad de refugiados es justamente las personas que entran de otro país a pedir justamente la ayuda o el asilo en el país en el que ingresan. Y en cambio, los desplazados son personas que por varias condiciones, sea de guerra o de delincuencia, tienen la necesidad de ingresar a otro país para poder salvaguardar su integridad. Ya. Estuviste bien en tu precisión, sí, por situaciones de seguridad, pero tienen que abandonar su hogar y moverse dentro de su propio país. Esa es la diferencia entre un refugiado y un desplazado. El desplazado se mueve a otro lugar, pero al interior de su propio país. ¿Sí? En cambio, el refugiado es básicamente, puede tener las mismas móviles que un desplazado, pero lógicamente atraviesa la frontera. ¿Correcto? Entonces, por favor, para que tengamos claro ese concepto. Y vamos ya un poco ya terminando, como les había mencionado, es bastante rápido esta clase del día de hoy. Espacio humanitario, ¿cierto? Es el entorno propicio para las operaciones militares. Es, lógicamente, el lugar ideal en donde todos los actores humanitarios y las fuerzas de seguridad desean trabajar, porque es un ambiente ideal para que se desarrollen las operaciones humanitarias, tanto el país receptor o país anfitrión, como se le conoce, como las partes en conflicto, permiten que se realice el trabajo al interior de esa área de conflicto o esa área donde se encuentra en crisis. Entonces, todos ¿cómo se llaman? Los actores humanitarios pueden realizar su trabajo de una forma más fácil, armónica, ¿sí? Entonces, ese es el espacio humanitario. Ahora, el acceso humanitario es, como indica la teoría, la doctrina, es la habilidad de los actores humanitarios para poder llegar con su contingente a esos lugares que se encuentran en crisis. Y así también, asimismo, es la habilidad que tienen las personas para recibir las personas afectadas, para recibir esos bienes o servicios de esa asistencia humanitaria. Entonces, de doble vía, ¿no es cierto? Es la habilidad que tiene, en todo caso, los actores, tanto humanitarios como las personas que se encuentran afectadas, para poder realizar la acción humanitaria, recibir la ayuda y poder proporcionar la ayuda. Y finalmente, la negociación del acceso, ¿cierto? Es la comunicación según la necesidad con todos los agentes para que puedan proporcionar acceso o restringirlo o tener influencia sobre este, ¿sí? Eso es algo que permanentemente se realiza especialmente en las zonas de conflicto, porque no es sencillo ingresar a una zona con la asistencia humanitaria y a una zona que está una zona de conflicto, valga la redundancia, porque ustedes comprenderán, las partes tienen sus propios intereses. Entonces, negociar el acceso para que se pueda llegar con la ayuda es
algo importante. Y esa habilidad es la negociación de acceso. Tengan en cuenta que yo el martes anterior justamente les había mencionado que ese ejercicio de realizar la acción humanitaria no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla porque a pesar de que las partes de conflicto, en los lugares o en las zonas donde se encuentran las diferentes facciones o se encuentran las fuerzas rebeldes, a pesar de que ellos saben y son parte de las personas en estado de vulnerabilidad, muchas de las veces no permiten el acceso por ciertas posiciones ya inclusive personales absurdas. Muchas situaciones complejas que uno no entiende, que están necesitados y no dejan que su propia gente pueda abastecerse. Entonces, para poder realizar ese tipo de tareas, la negociación de acceso es fundamental. Entonces, ahora bien, mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios, compañeros, básicamente estas son la terminología que hemos seleccionado básica para que ustedes conozcan. Como les había mencionado, ustedes tienen cargadas en su plataforma otra terminología. En su bibliografía del manual tienen muchas otras más y tienen una tarea. Por eso era una clase, no una clase, una interacción bastante rápida para que ustedes puedan continuar con su tarea que tienen que presentar, ¿cierto? Que es básicamente, para los que no han realizado todavía, en su plataforma está cargada y tienen que ustedes realizar del manual que ustedes tienen que seleccionar, y de lo que está cargado en la plataforma, más bien, tienen que seleccionar distintas tareas, perdón, distintos palabras, se me escapó distintos distintas terminologías diferentes a las que están aquí cargadas en la presentación. No se pueden repetir terminologías entre otros. De hecho, la plataforma no les va a permitir repetirse porque ustedes van a ver que ya otra persona seleccionó la terminología, ¿sí? Entonces, este tiempo van a ustedes a tener para que puedan continuar con esta tarea. Y no sé si es que está claro cuál es el trabajo a realizar. Básicamente es con sus propias palabras indicar qué es lo que ustedes entienden acerca de ese término que ustedes van a encontrar en la plataforma. Bastante sencillo. Pueden chequear lógicamente en el manual y con sus propias palabras dar su criterio, su opinión acerca de qué es lo que comprenden de ese término. No sé si está claro esa tarea, mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios. Mayor Zapata, yo tengo una consulta. Claro. Bueno, yo en la tarde ya desarrollé esta actividad, pero de acuerdo a lo que estaba allí escrito, decía que una vez que hemos analizado el módulo 1, ya tenemos una cierta idea de lo que es del CIMIC. Entonces, entendería yo, por ejemplo, yo escogí el mantenimiento y la consolidación de la paz. Ya, amigo. Entonces, no sé si eso estaría bien, porque eso es lo que vimos, digamos, o se hizo bastante énfasis en el módulo 1, para justamente saber a qué estamos apuntando para que la coordinación civil-militar no desperdicie tiempo ni recursos, sino saber en qué etapa del proceso estamos. Y ahí es lo que yo hice en mi definición con mis propias palabras. Ahora, a este momento estoy abriendo el manual de la coordinación civil militar de las Naciones Unidas. Entiendo, ese es el documento que tenemos que revisar. Afirmativo, mi coronel. Sobre ese manual tienen que basar su terminología, mi coronel. Ya, pero aquí la pregunta es, o sea, aquí tendríamos que revisar si hay algún capítulo o algún anexo en donde está específicamente la terminología, o es en general del documento algo que nos
nos llame la Permítame, atención. Disculpe permítame, mi coronel. la Ya pregunta. justo aquí está, ahorita le estoy justamente también abriendo el manual para revisarle lo que usted me está indicando. Ya. En el manual ustedes tienen ahí al final una, dice, lista de acrónimos, mi coronel. ¿Sí? Esa es una de las opciones. Y en la lección número 1, desde la página 1 hasta la 29, sí, desde la 1 hasta la 29, ahí ustedes tienen justamente el tema de terminología, mi coronel. Ya. Déjenme pasar, la estoy buscando. Seguimos. Permítame un ratito, mi coronel, para... No sé si le puede de pronto proyectar, Ya, sí le voy a poner solo que compartir su estoy... pantalla, pero Ya, ahí le estaba buscando primero dónde estaba y ahí ya. Ahorita le comparto mi coronel. Ya. Listo. Ya. Si ustedes tienen ese manual, ¿no es cierto? Aquí dicen, ¿cierto? Conceptos y terminología CIMIC. Aquí están. Sí, todas las terminologías o sea, los términos generales. Sí, de estos hay otros más que ustedes pueden también, como usted mencionaba, Miguel, hay muchos otros términos que pueden a usted llamarle la atención, que son propios de CIMIC, pero yo les recomendaría, no sé qué pasó aquí, recomendaría aquí también hay otra lista de acrónimos, bueno, algunos pueden, bueno, en los acrónimos, la mayoría son de organizaciones, de situaciones, pero también podrían encontrar alguna situación que va de la mano con la terminología de, de asistencia humanitaria. O sea, aquí también podrían buscar. Sin embargo, la mayoría, como usted puede ver, revisión, no tiene nada que ver. Algunos habrá, pero ustedes básicamente se basan en esta parte del capítulo, mi coronel, donde está la terminología CIMIC. Solo en base a eso, mi coronel. ya, muy gentil, Y gracias. es que, pero adicional, como apenas son dos, ¿no es cierto? Y no se pueden repetir y hay más compañeros que están, o sea, de los compañeros, más de esas poquitas que existen, se van a repetir y el tema es que no se repitan. Entonces, la propia plataforma les va dando, ¿cierto? ¿Quién ocupó qué cierto término para que no se vuelvan a repetir? Y sí, si es que ya alguno de los participantes ya utilizó cualquiera de estos, ya se me perdieron, ya quizá, cualquiera de estos, ¿cierto? Que estén diferentes a los que ya pusimos nosotros en las diapositivas. Por ejemplo, desarrollo no está tomado en cuenta en las diapositivas. Reconstrucción, sí, rehabilitación, transición, o sea, hay bastantes, algunos, nosotros hemos tomado otros adicionales, pero también es válido, mi coronel, si es que usted tiene algún tipo de concepto que usted cree que es parte de de la asistencia humanitaria de CIMIC, sin ningún problema, mi coronel, usted lo puede Sí. poner y describe de qué se trata. Bueno, de hecho, ahorita con lo que usted le pone, veo que le he pegado y sí está ahí el tema de mantenimiento y consolidación de la paz que está ahí en la página 26, pero que no está abordado en Acá abajo. claro, en los slides. Entonces, sí, ya estaría hecha la tarea con esas dos ahorita. Gracias, discúlpela. Listo, mi coronel. Ujú. Y para el resto de personal, aquí está, como les menciono, está en esta parte.
algunas que quedan todavía, y si es que existen algún otro término que ustedes consideran, no sé, se me ocurre, apoyo directo. Entonces, ¿qué significa apoyo? Permite entrega directa a través de la... Eso es del concepto. Ahora, ¿qué ustedes entienden acerca de eso? Sí, hay algunas otras opciones adicionales, lógicamente porque son más miembros y tienen que usted escoger dos de ellas y ustedes ya van a ir viendo quién utilizó qué. Entonces ya por favor, no pueden repetir el mismo, la misma palabra. Me preguntan dónde está el manual. Ya les voy a indicar al mayor Martínez que les facilite el manual. En la bibliografía que nos dieron al inicio, ahí está descargado o sea, era una carpeta zip con varios Ah, ya. documentos y en esa carpeta zip está. Igual yo les voy a pasar por WhatsApp, es un manual que es fácilmente transferible, así que igual para quienes lo han identificado, este es el manual con el que vamos a trabajar todo el proceso, así que es el que debemos tener a la mano. Ujú. Eso, entonces, por favor, para que ustedes... de hecho, este manual, este tienen que tener ustedes de cabecera, como libro de cabecera, tienen que estarlo peinando, ya ir, o sea, para ir avanzando tienen que ir chequeando. De hecho, aquí hay algunas de las tareas que ustedes tienen, está ya cargadas aquí. Miren, hay cuestionarios que ustedes tienen cargados o van a tener cargados más adelante. Sí, entonces ya vayan chequeando porque todo, básicamente este es el manual de CIMIC y habrán otras cosas que lógicamente sus tutores irán utilizando y desplegando la bibliografía, perdón, de acuerdo a cómo vayan avanzando los siguientes módulos. Pero este es mi estimada Magali, yo le paso ahorita a usted porque este que tengo está hecho un extracto ahí y de páseles, por favor, mi estimada Magali. Y ahorita le paso a usted. Bueno, Sí. Usted sacó un extracto del manual general. sí, ahí tengo ahí unos... Ya, perfecto. Ya les pasé el manual. Igual deben revisar todo el manual completo, ¿no? Porque como dice Juan Carlos, durante las clases, pues todos vamos a ir tocando varios temas que están dentro del documento. Entonces sí les invito a que podamos leer. Es algo muy amigable, muy sencillo de entender. No es un manual complejo, entonces creo que igual si tuvieran inquietudes mientras van dando la lectura, estos son los espacios precisos para clarificar. Y les mando también el resumen que Juan Carlos nos va a pasar en este momentito. Ya les envié ya el manual general, el completo. Ya, mi estimada Magali, deme un segundo. De una vez. Y bueno, ya también hay que ir un poco erradicando el tema ya de CIMIC, porque ahora se llama UNCM Court. Entonces, ese es ya no utilizamos CIMIC. Esto se dio desde el 2020 que hicimos este Correcto. y tradujimos en español aquí mismo en Ecuador. Listo. Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta adicional, mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios, compañeros, si es que hay alguna otra situación. Es bastante sencillo. Mayor Zapata, Mi coronel. a mí me gustaría hacer una contribución a la clase en el sentido de que en una de las diapositivas decía que se debe diferenciar entre crisis humanitaria y emergencia humanitaria. Entonces, Pero se me poniéndome a leer... escapó. Ya le comparto mi coronel para que puedan ver todos lo que usted justo, me imagino que quiere compartirnos. Más era porque me llamó la atención es la diferenciación entre crisis humanitaria y emergencia humanitaria. Y aprovechando que está la doctora Magali, por ejemplo, dice que la crisis humanitaria está relacionada directamente a dos causas principales, los desastres naturales y el conflicto armado. Pero la emergencia humanitaria está desarrollada, o sea, la causa principal es una grave conmoción política. Entonces, actualmente conocemos que nuestro vecino del sur, el Perú, pues está atravesando una crisis política que de agravarse, pues pudiera requerir una acción humanitaria con los agentes humanitarios.
Entonces, quería saber para la doctora Magali si estoy entendiendo bien esta teoría Está muy o bien, coronel. que Y es justo es algo, bastante, termino. sí, Bueno, yo les decía que está muy bien, digamos, la reflexión que se hace respecto a estos términos. ¿Por qué? A ver, nosotros a nivel internacional, yo no sé si alguien se acuerda en el terremoto que nosotros le llamábamos emergencia de nivel 3. Las emergencias están categorizadas, tienen una categoría que de hecho ustedes también la tienen en un manual que se llama Ciclo Operativo de Asistencia Humanitaria, que es dada por el Comité Interagencial de Humanitario que está en Ginebra. Este comité categoriza las emergencias por tipo. Entonces, cuando es una emergencia de nivel 1, significa que es justo lo que usted menciona, coronel, es algo que todavía es interno, que tiene capacidades para manejarse, que se está gestionando internamente desde un país y que no requiere apoyo de nadie más, sino lo están llevando, y es lo que está pasando en Perú. Cuando es una emergencia de nivel 2, ya supera sus capacidades locales. Es decir, ya Perú llega a una conmoción, hay la crisis, se levantan las manifestaciones, empiezan a haber heridos, muertos, ya supera, ya pasa ciertos niveles y ciertos límites en los que ya empezamos a tener víctimas, pero todavía seguimos en capacidad de respuesta, o a su vez pedimos respuesta a nuestros vecinos más cercanos, que en este caso podría ser Ecuador, Colombia, Brasil, si es que se requiriera en algo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Ecuador, nos ha pasado esta emergencia nivel 2 cuando tuvimos los incendios forestales del 2009, que fue en donde los incendios superaron la capacidad de nuestra atención porque no teníamos tantos aviones o digamos, las aeronaves que tenían que utilizar los Bambi Buckets para cerrar, para botar el agua. Entonces hicimos un llamamiento internacional y pedimos a nuestros países vecinos que por favor nos proporcionen las aeronaves, y vino Canadá, vino Paraguay, vinieron algunos países. Entonces, esa fue una de nivel 2 porque fue muy puntual. Yo necesito aeronaves, no necesito personal, no necesito que venga toda la ONU y venga aquí con sus clústeres, no. La emergencia nivel 3 ya es el desastre. Es justo la reflexión que hace el coronel, ¿no? Es un desastre que supera nuestras capacidades de respuesta, en el que ya hay un mayor número de personas con afectaciones. Yo les voy a hacer en mis clases, porque también ahí vamos a ir avanzando. Estamos un poquito anticipados, pero está bien porque es parte de las inquietudes que se deben generar en en este ámbito de la coordinación civil y militar. Entonces, cuando supera y sucede una emergencia de nivel 3, que en el caso, haciéndoles una referencia para el caso de Ecuador, fue el terremoto de Manabí, en donde sí ya necesitamos el apoyo internacional. Entonces, ¿qué pasó cuando necesitamos el apoyo internacional? Empezaron a venir bomberos, ambulancias, ayuda humanitaria internacional, dinero, logística, se activaron todo el sistema nacional y toda su estructura ya no era suficiente para abastecer. ¿Por qué? Porque había una cierta cantidad de muertos, una cierta cantidad de familias afectadas y nuestras capacidades ya no daban para más. Entonces, la diferenciación entre estas tres cosas es bien importante considerarla porque, por ejemplo, no tengo muy buenas miras respecto a lo que es Cotopaxi, porque de hecho acabo de leer mientras ustedes estaban en clases el artículo de que ya hay sismos internos y eso representa que ya hay movimiento de magma interno dentro del volcán. Y eso es que va a pasar, va a ser inminente. No sé, tal vez en unos 6 meses. Esperamos que sean 2 años como se le ha estudiado el volcán. Pero, por ejemplo, esa es una emergencia que nosotros no podemos contener aún cuando estemos hiper preparados. Porque es una emergencia que tiene factores naturales y que superan todas las capacidades que tenemos nosotros actualmente. Entonces, esa ya déla por hecho que es una emergencia de nivel 3 y que va a crear una crisis. ¿Por qué? Porque se nos va a terminar el agua, las fuentes van a estar contaminadas, eso es inmediato. Imagínense en abastecer Quito, Mejía, Cotopaxi mismo, Sangolquí. Es imposible, nosotros en Ecuador no tenemos esa capacidad para montar todos estos centros de potabilización de agua, las mismas fuentes, la misma lava que va a venir va a seguir contaminando las fuentes. Entonces, esa es la primera crisis que vamos a tener. Luego, las familias que serán afectadas, el ganado que será afectado. Entonces, miren, ahí ya se crea una crisis. Por ejemplo, yo ayer discutía con la prefecta de Cotopaxi y me sorprendía mucho que ellos no dimensionan, o al menos ellos como un GAD local piensan que solo ese bloquecito se va a afectar.
Y no, somos más o menos unos 4 millones de personas afectadas directamente, incluyendo nosotros que estamos en la ciudad de Quito. El agua y eso nos va a crear una crisis porque es súbito, o sea, de una se corta el agua, no es que va a venir y que nada, se corta de una, porque las fuentes de agua son abiertas, no están cerradas, no están protegidas, eso se va a sedimentar ahí la ceniza, solo con la ceniza, eso pierde ya su funcionalidad. Entonces ellos pensaban que eran pocas personas, pero cuando yo les ponía el ejemplo y decía, a ver, ustedes nos piden ayuda para traer el ganado, para sacar las vaquitas, las ovejas, las gallinas, los cerditos, pero ¿y las personas? O sea, sin las personas, ¿cómo nosotros vamos a tener una resiliencia? Un proceso de esos que revisaron también esa terminología ahí. O sea, para nosotros como actores humanitarios, como personas que conocemos del ámbito de los derechos humanos, de la acción humanitaria, la prioridad para nosotros son las personas. Sí, con unas miras de justo lo que hablaba también en algún momento Juan Carlos hoy, el tema de la resiliencia, que tiene que ser intentar ayudar a estas personas para que superen su situación de, poniendo en este caso, explosión del volcán Cotopaxi, pero siempre primero van a ser las personas. Entonces ahí ya se crea una crisis. La gente dice ahorita, en este momento, que no va a salir, que ellos no van a salir hasta que vean la lava encima de sus casas. ¿Por qué? Porque la anterior vez salieron en vano, les robaron su ganado, la gente se aprovechó y perdieron la leche, perdieron todo. Entonces la gente ya no quiere salir y esa va a ser una crisis. ¿Qué representa? Que vamos a perder vidas de personas porque no les vamos a poder convencer fácilmente que evacúen. Crisis, ¿por qué? Porque tampoco tenemos tantos bomberos para atender, tantos policías para evacuar, tantas fuerzas armadas. Vamos a tener mucha buena voluntad, pero si hablamos, digamos, no sé, ¿cuántos serán en la Brigada Patria, por ejemplo? Que sean unos 500 personas. Solo Sangolquí son 170,000. Solo Cotopaxi son 250,000. Quito se afecta a una parte que serán unos 2 millones de personas. Si hacen cuenta por un funcionario de ustedes, ¿por cuántas personas nos alcanza? Por cada 1,000. Entonces, ahí ya sabemos nosotros que se va a generar esa crisis y esa es la crisis que desencadena justo lo que mencionaba el coronel, las acciones humanitarias, las operaciones humanitarias que ahí sí dependerán de la hora del día, de la población, del tipo de población que estemos afectados, de la zona donde sea la afectación, porque no va a ser la misma caída de ceniza en Cotopaxi que en Guayaquil, va a ser totalmente diferente. Dependerá del viento, sí, pero igual no va a ser con la misma intensidad. Acá se espera que más o menos tengamos una capa de entre 18 a 28 centímetros de ceniza. Entonces, todos esos factores nos permiten a nosotros identificar cuáles son esas prioridades humanitarias de hacer ese match entre la crisis y la labor humanitaria. Lo mismo sucede también en las operaciones de mantenimiento de paz. Hay un cierto momento en que trabajamos en el tema de la estabilización de la paz, en la consolidación de la paz, y parte de esa consolidación es como llegar a grandes acuerdos y negociar con ellos y empezar estos procesos de pacificación que incluyen la asistencia humanitaria. Entonces, eso es un poco, coronel. No sé si ahí les queda claro. Yo creo que la reflexión que usted ha hecho es bastante acertada, pero sí tiene que ver con otros factores y con otras normativas internacionales que ya existen también y que sustentan lo que usted ha mencionado hoy. Muy gentil, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo les invito también, y estaba ahorita buscando, por favor, que puedan revisar, porque nosotros, al igual que esta normativa y estos conceptos que nos ha dado Juan Carlos, tenemos también ya estandarizados para Ecuador. Entonces, hay esta misma conceptualización de qué es resiliencia, qué es respuesta, qué es recuperación, qué es, bueno, ellos no tienen, por ejemplo, estos temas de mantenimiento de paz. Hay ya un glosario que forma parte del manual de comités de operaciones de emergencia que está en línea, que les voy a poner ahora en breve el enlace en el chat de aquí mismo para que ustedes puedan también cotejar. Nosotros, toda esta terminología fue sacada de la estrategia de reducción de riesgos que se llamaba UNSDR. Ellos tienen un diccionario con toda esta terminología, así que si queremos, digamos, aprender un poco más allá desde dónde viene todo esto, pues nosotros tenemos estrategias globales de reducción de riesgo en donde se marcan agendas y ahí se determina qué es la resiliencia, qué es la preparación, qué es la gestión de riesgo, qué es la respuesta, qué es la asistencia humanitaria. Entonces, todas estas terminologías están, digamos, de cierta manera vinculadas con esta terminología de carácter global.
Eso para también dejarles otras inquietudes ahí de que pueden tener otros insumos también desde esta bibliografía extra. Ya está colocado el enlace, estimados participantes. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más y si no, pues como siempre agradecerles muchísimo, invitarles igual a seguir revisando la documentación que ustedes tienen ahí. Recordarles también que tenemos un espacio de compartir preguntas, inquietudes a través del foro café que tenemos en la plataforma. Cuando tengamos inquietudes respecto a cualquier documento que se vaya generando o que sea bastante nuevo para nosotros o que pueda generar, digamos, un cierto nivel de discusión entre todos los profesionales que formamos parte de este grupo, pues les invito a que también generemos esos espacios. Mi estimada Magali, Carlos de Estrada está pidiendo la palabra. Adelante, Carlos. Sí, buenas noches con todos, Magali. Estaba escuchando que, bueno, me imagino el COE es el que está definiendo la parte de la afectación de la población, ¿no? La parte de la Secretaría. Si bien es cierto, tienen pronosticado que 4 millones de habitantes sería la afectación, pero esto tiene algo que se llama efecto dominó, que podríamos quizás llamarlo una afectación indirecta. Pero dentro de esto la afectación va a ser directa, va a ser como un efecto dominó en el que si esto ocurre en la sierra, ¿verdad? Va a haber afectación de víveres, de productos de primera necesidad, va a haber incluso hasta una crisis económica, una crisis alimentaria. Son muchos factores, mucho más allá de lo que es la seguridad, mucho más allá de las pérdidas materiales, y etcétera, ¿no? De bienes y demás. Va a haber diferentes tipos de crisis, ¿no? Económicas, de salud, de recursos. Va a ser una interminable destrucción en cadena. Si bien es cierto, incluso la contaminación llegaría a las costas. El agua incluso en las costas estaría contaminada. No sé si todo depende también de la orientación del viento, etcétera. Hay muchos factores, ¿no? No los podemos predecir, pero sí pienso que la afectación sí podría ser mucho más de 4 millones. Van a haber afectaciones directas e indirectas, obviamente, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Carlos, por la apreciación, porque en realidad es así. Lo que se suele hacer para medir este impacto, nosotros tenemos una evaluación post-desastre. En ese es en donde se cuantifica la cantidad de afectación en todos los sectores, justo lo que tú mencionas, Carlos. Por ejemplo, ayer yo decía, si pasa esto en Cotopaxi, seguramente nos vamos a quedar sin verduras. Lo que tú mencionas, sin agua, el ganado, la leche, los huevos, todo eso nos va a afectar a nosotros y no vamos a poder solventarlos al menos del primer momento, pero eso tiene un impacto económico, exactamente igual que la pandemia. Igual en los documentos de referencia yo les he subido este tipo de evaluaciones porque esto es lo que se hace. Ecuador hace, este sería el tercero si llega a Cotopaxi, para cuantificar cuánto ha sido la pérdida en todos los sectores, en salud, en educación, en medios de vida, en la parte financiera, bancaria también, porque deja de haber ese flujo líquido que se necesita que viene de los negocios, de los pequeños y medianos y los grandes negocios. Entonces hay todo un impacto, ese es un ciclo. Vamos a tener también un capítulo en el que vamos a trabajar todo este tipo de evaluaciones para que ustedes conozcan que, bueno, en este caso de la que les estoy hablando es una evaluación post-desastre. Se llama PDNA y ya está montada esta información, igual si quisieran adelantarse un poco para esto, pero está muy bien, Carlos. En efecto, eso es, ¿no? Los afectados directos es una parte, pero los indirectos prácticamente vendría a ser todo el país, porque inclusive la misma solvencia de productos en el mercado va a ser complicada porque todos se van a volcar para ayudar a Cotopaxi, a Pichincha y entonces desabastecen todo el mercado, que ya me pasó en el año 2006 con el tema de Tungurahua. Hicimos una campaña y la gente muy generosa compró todo y desabasteció, y cuando yo quise comprar las raciones costaban al doble de precio. Entonces ya no pude comprar. Eso sucede, colegas.
Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias más bien por la observación. Creo que este es el nivel de discusión que requiere, es como ir poniendo todas estas experiencias sobre la mesa y que seguramente nos servirán también para Cotopaxi, que es la más cercana que tenemos ahora. Sí, creo que no. Listo, mi estimada Magali. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces con el permiso de mi teniente coronel, señores oficiales, señores voluntarios, compañeros de este programa académico, entonces daríamos por concluido la clase de hoy, agradeciéndoles nuevamente su atención y indicándoles no se olviden de realizar esta tarea que está cargada en su plataforma, y conmigo nos veríamos nuevamente el 27 de diciembre, que empezamos con, bueno, es una materia que está a mi cargo. ¿Correcto? Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, Sí, si ya nos miramos, igual a desearles a todos una feliz Navidad y ya nos veremos el 27 para desearnos un feliz año 2023.